Y este tipo de transformadores sencillamente lo que hacen es transformar AC en AC, una AC alta en una AC baja. Bueno, otro elemento que también me han preguntado en diferentes proyectos que quieren implementar es lo relacionado a los reguladores de voltaje. Entonces, un regulador de voltaje, como su nombre lo indica, pues generalmente viene en presentación tipo de transistor. Si se acuerdan que esta, este aspecto físico que nosotros vemos de un regulador de voltaje es muy similar al de los transistores bipolares que nosotros trabajamos durante el semestre. ¿Qué es lo que hace un regulador de voltaje? Un regulador de voltaje sencillamente tiene una entrada y una salida, ¿sí? ¿Qué es lo que hace él? Él, por ejemplo, lo que hace es limitarle el voltaje que va a tener a la salida de el regulador. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ustedes están conectando un circuito, ¿sí? A 5 voltios, pero su fuente es de 9 y deben tener la precaución de que no la fuente siempre sea de 5. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le conecta en serie a la fuente o a la batería que vaya a energizar su circuito un regulador de tal manera que a la salida siempre el voltaje que vamos a tener es estable. Entonces observemos aquí el símbolo que tiene una entrada, una salida y un terminal en común. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo acá yo puedo conectar entre E y T una fuente de 9 voltios, pero de acuerdo a la referencia de mi regulador, yo entre S y T, que esta ya es la salida, la relación de la salida, acá por ejemplo yo puedo obtener 5, 3 voltios y así. Entonces, estos reguladores lo que me ayudan a garantizar es que el circuito que esté conectado entre S y T tenga un valor de voltaje siempre estable. Entonces, por ejemplo, ya comercialmente este tipo de reguladores, ustedes en el mercado los consiguen, por ejemplo, con la referencia 7805. ¿Qué quiere decir? Este 78, digamos que es una nomenclatura que siempre es fija, 78 o 79. Estos dos valores en X que ustedes ven ahí, sencillamente hacen referencia a cuál es el voltaje, perdón, que va a regular aquí entre S y T. Entonces, por ejemplo, si dice 7805, ¿qué quiere decir? Que entre S y T va a regular 5 voltios, ¿sí? Es decir, usted aquí le puede conectar 9, 12, 20, 24 voltios, creo que es lo máximo que ellos soportan, pero usted siempre aquí va a tener que, si dice 0,5, aquí siempre va a tener 5, ¿sí? Si dice 78,12, ¿qué quiere decir? Que aquí siempre a la salida va a tener 12, entonces aquí usted puede tener 12, 24, 30 voltios, pero a la salida siempre va a tener que 12 voltios, y así sucesivamente los números que tengamos aquí en estas dos X, ¿sí? Entonces es el voltaje que me regula, valga la redundancia, mi regulador. Listo, bloques de terminales. Estos son componentes que sencillamente nos permiten facilitar diferentes tipos de conexiones dentro del protoboard. Entonces, ustedes observen que acá esto tiene unas pequeñas terminales, ¿sí? Tipo los pines de los circuitos integrados, los cuales pueden ser insertados fácilmente en un protoboard. ¿Cuál es la característica de estos bloques de terminales? Estos bloques sencillamente lo que hacen es, usted puede conectar cables de manera más fácil a través de este sistema de horneras, pues ajustando o soltando o ajustando estos tornillos que tenemos en esta parte. Bueno, aquí no nos vamos a demorar mucho. Los fusibles, este fue otro elemento que ya pues, nos hizo falta trabajarlo bastante en nuestros montajes. Son sistemas de protección contra fallas eléctricas, cortocircuitos. Creo que ustedes de una u otra manera han escuchado de este elemento. Los fusibles sencillamente son pequeños filamentos metálicos de un material conductor y lo que hacen ante un cortocircuito, es decir, cuando de manera errónea
se conecta directamente el polo positivo y el polo negativo de una fuente. Entonces, en vez de que en un circuito, por ejemplo, se dañe el 555 o un transistor o un circuito integrado específico, entonces siempre el primer elemento que se va a sacrificar, es decir, él se va a quemar sí o sí porque ya está presente un cortocircuito, es el fusible. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es que este filamento se va a calentar y lo que va a pasar es que se va a abrir. Ya sabemos que los cortocircuitos lo que nos generan es un exceso de corriente y el exceso de corriente en los conductores eléctricos se manifiesta como temperatura o aumento de temperatura. Entonces, estos hilos que están internamente en los fusibles, ¿qué es lo que pasa? Pueden soportar una determinada temperatura, perdón, y una vez que se calientan de manera excesiva, lo que pasa es que se abre o se rompe el conductor, ¿sí? Entonces, esa es la función de los fusibles en cualquier equipo eléctrico o electrónico, ¿sí? Ser el primer elemento que se sacrifica en presencia de un cortocircuito o de un mal contacto o de una mala conexión en un equipo eléctrico o electrónico, ¿sí? ¿Cuál es la característica también principal de los fusibles? Una de sus características es que de acuerdo a la corriente que pueda circular en el filamento, pues hay diferentes tipos de fusibles. Entonces, cuando tengan la oportunidad de ver los fusibles, van a ver que en alguna parte de sus extremos, es decir, en este o en este, tiene una descripción. Entonces observen que aquí, por ejemplo, dice 3A y también dice 3A. ¿Qué quiere decir? Que este fusible solamente alcanza a soportar hasta 3 amperios por corriente, o perdón, para corrientes superiores a 3 amperios. ¿Qué quiere decir? Que este filamento se va a calentar mucho y se va a abrir. Entonces, hay diferentes equipos electrónicos en los cuales usan fusibles, digamos, más sensibles, por ejemplo, de 0.5 amperios, 1 amperio, es decir, diferentes valores. Eso ustedes lo van a ver en muchos equipos electrónicos. Bueno, otros elementos muy importantes es el interruptor o pulsador, que ustedes ya lo han usado mucho, principalmente en las simulaciones de Proteus, para activar o desactivar algún segmento de un circuito. Ya de manera física hay muchos tipos de interruptores y de pulsadores, pero todos cumplen la misma función. Y su función es la de hacer cortocircuito, es decir, aquí yo tengo dos terminales que solamente van a hacer contacto hasta que yo cierre mi interruptor. Es decir, que yo cuando presiono esta caperuza, ¿sí? O esta superficie, ¿sí? Entonces, hasta que yo no presiono, no garantizo que haga internamente contacto. Entonces, hay muchos tipos de interruptores que ya vamos a trabajar inclusive en la próxima clase. Bueno, aquí también en esta presentación está el transistor bipolar, pero de él ya hemos trabajado mucho. Otro elemento muy importante que me han comentado en diferentes posibles proyectos es lo relacionado a las resistencias dependientes de luz o resistencias variables de luz o comúnmente conocidas como fotoceldas. Las fotoceldas son resistencias que van a variar, ¿sí? Su resistencia eléctrica de acuerdo a la cantidad de luz, ¿sí? O de energía lumínica que incida en la superficie de mi fotocelda. Entonces, ya físicamente, las fotoceldas, digamos que tienen esta forma de disco, ¿sí? Y dos terminales, al igual que una resistencia común. La única diferencia en el caso de una resistencia fija es que ellas no tienen un valor fijo de resistencia. Entonces, ellas están más por el lado de los potenciómetros. ¿Qué quiere decir? Entre sus dos terminales, ¿sí? Va a aumentar o a disminuir la resistencia, pero de acuerdo a la cantidad de energía solar que llegue acá a esta placa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un uso muy común que se le da a las resistencias variables con luz o a las fotoceldas. Entonces, en los postes de la energía eléctrica que ustedes ven en las calles, ellos se activan y se desactivan es porque con fotoceldas.
¿Qué quiere decir? Que hay unas fotoceldas que están diseñadas a cuando haya ausencia de luz, ¿sí? Entonces va a disminuir la resistencia y van a activar que se enciendan los bombillos que están colgados en las pantallas de los postes, ¿sí? Entonces, esa es la función de las fotoceldas. Entonces, tan pronto comienza, por ejemplo, a amanecer, ¿sí? Entonces comienza a radiar más y más luz. ¿Y qué quiere hacer? Que aquí la resistencia puede ser que aumente la fotocelda, perdón, aumente su resistencia y entonces va a activar o desactivar, en este caso, el bombillo de un poste. Entonces, pues, sencillamente, como les decía, es una resistencia que va a variar de acuerdo a la cantidad de luz que llegue a ella. Entonces, si ven que análogo a lo que veíamos de los LEDs, en este caso las fotoceldas, ¿sí? El símbolo es una resistencia común, pero a la cual inciden dos flechas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que es diferente a los LEDs, que ellos emiten luz, mientras que las fotoceldas van a variar es con la cantidad de luz que incidan sobre ellas. Entonces, por ejemplo, observemos acá que nos dicen. Si nosotros conectamos las puntas de un multímetro en la escala de impedancia o de resistencia, entonces en estos dos terminales, ¿qué podemos obtener de esas LDR? Esto de LDR es por eh, las iniciales de su significado en inglés, like dependent resistor o resistencias dependientes de qué? De la luz. ¿Qué nos dice acá en esta apartado? Nos dice que vamos a obtener si hay mucha oscuridad, entonces, por ejemplo, la fotocelda que va a presentar entre sus dos terminales una resistencia extremadamente grande, ¿sí? Esto no siempre es en el orden de los mega ohmios, sino que siempre va a ser una resistencia muy alta cuando hay mucha oscuridad y cuando, por ejemplo, le está radiando mucha luz solar, ¿qué quiere decir? Que va a tener un mínimo de resistencia por el orden de los ohms, ¿sí? O inferior a los 100 ohms. Listo, este no. El motor, el motor de, pues este era una de las prácticas que también nos queda haciendo falta, por ejemplo, el del puente H con el motor, y ahí les iba a hacer la presentación como tal de los motores DC. Pero los motores, como ustedes han visto, principalmente sobre todo en eh, juguetes, por ejemplo, en carros de juguete, los motores DC son elementos que tan pronto se energizan a corriente directa en sus terminales, va a transformar esa energía eléctrica en energía mecánica, ¿sí? Entonces, a esto se le llama un generador, ¿sí? Entonces aquí tenemos un generador mecánico. Vuelvo y repito, con electricidad generamos movimiento mecánico. Entonces es uno de los elementos más comúnmente usados en aplicaciones de electrónica y de robótica. Otro tipo especial de interruptores tenemos a los deep switch, que de hecho ya varios en los montajes que me alcanzaron a presentar de manera presencial utilizaron en varios casos deep switch. Entonces un deep switch sencillamente es un bloque de microinterruptores, pues los cuales están separados generalmente por números. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos uno y ya desde la vista interna vamos a tener que uno es este contactor que de acuerdo a la posición que yo tenga acá de estas pestañas, generalmente son de color blanco, entonces si yo lo mantengo, por ejemplo aquí está uno, ¿sí? Si yo lo tengo alejado del uno, quiere decir que está ese interruptor normalmente abierto, hasta que yo lo subo, por ejemplo, como aquí sería en el caso de 3 y 4. Hasta que yo no suba esa pestaña de color blanco, no voy a cerrar el contacto internamente. Vuelvo y repito, son interruptores convencionales. Mucho ojo con estos que también me los han preguntado en, para varias propuestas de proyecto. Los LEDs infrarrojos. Estos son LEDs los cuales funcionan con el espectro de luz infrarroja, ¿sí? Esta luz infrarroja no
es visible al ojo humano. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden estar prendiendo y apagando, pero a simple vista, es decir, a la vista del hombre, nosotros no alcanzamos a ver ese espectro de luz, por eso se llaman infrarrojos. Entonces, en este caso hay LEDs infrarrojos receptores y otros que son transmisores. Entonces, vamos a tener aquí, por ejemplo, el caso de un fotodiodo. Mucho ojo con esto porque varios van a utilizarlo. Un fotodiodo es un semiconductor ¿qué es lo que pasa? Puede funcionar igual que un diodo convencional, es decir, va a tener su ánodo y su cátodo, sino que la diferencia es que, por ejemplo, lo tomamos este que está acá. Vamos a simular que este es nuestro fotodiodo. ¿Qué es lo que va a pasar? Al igual que la fotocelda, lo que va a pasar, este tipo de diodo puede ser que se comporte como aislante o conductor de acuerdo a la cantidad de luz que le incida aquí en la parte superior de el fotodiodo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de fotodiodos. Vuelvo y repito, es igual que una LDR o una fotocelda. Va a conducir, ¿sí? Se va a comportar como un aislante, por ejemplo, si no le incide luz en esta parte. Y se va a comportar como un conductor si aumentamos la incidencia de luz en la superficie. ¿Claro hasta ahí? Espero que sí. Sí, señor. Pulsadores que también ya varios lo estuvieron trabajando, ya saben que son sencillamente pequeños interruptores que de acuerdo a la presión que yo ejerza sobre esta área, voy a garantizar que haga contacto internamente y cierre. Aquí un contacto, generalmente es entre los terminales. Bueno, y ya para finalizar, otro elemento del que me han consultado bastante es lo relacionado a los relés. Los relés son interruptores electromecánicos. Entonces, estos interruptores electromecánicos, lo que yo hago es cambiar de posición una lámina, ¿sí? Entonces, sencillamente vamos a tener que un LED es el que se utiliza, por ejemplo, así como los interruptores termomagnéticos que ustedes tienen en sus casas. No sé si han visto en los tableros eléctricos de sus casas que hay una serie de elementos que de manera muy coloquial son llamados los tacos. ¿Sí han visto esos o no? Bueno, Sí, voy a señor. asumir que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los relés son un tipo también de interruptores, ¿sí? Pero que nosotros no lo activamos, por ejemplo, como estábamos viendo como este, ¿sí? Sino son interruptores que nosotros los activamos y desactivamos, ¿es a través de qué? Energía eléctrica. Esa es la gran diferencia. Al igual que los transistores, ¿se acuerdan que nosotros los transistores los trabajamos como interruptores, pero que nosotros los controlábamos era con electricidad? Lo mismo pasa con este tipo de elementos. Los relevos, es lo que hacemos nosotros, pues cambiamos la configuración de una salida, de un terminal. ¿Qué quiere decir? Cuando yo energizo el relevo, puede ser que tenga un cambio. Entonces observemos los tres principales componentes. Tiene un punto común, un NC y un NO. Entonces, perdón que se me salió la presentación. Como les decía, entonces tenemos que en este tipo de interruptores nosotros los activamos es de manera eléctrica. Entonces ellos van a traer, por ejemplo, generalmente traen 5 terminales que son estas que estoy indicando acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Donde estos dos terminales es donde yo energizo corriente directa. Entonces, ojo porque hay relevos en DC y hay relevos en AC. En la electrónica los que más se utilizan son los de relevos en DC. Entonces, como les decía, traen generalmente una configuración como ven acá,
de 5 terminales, pues aquí solamente se ven 4, ¿sí? En las cuales 2 son para energizar el relevo, ¿sí? Una vez que yo energice esos 2 terminales, él internamente va a hacer como un tipo de clic, ¿sí? Entonces, una vez que hagan clic, lo que hace es saltar, por ejemplo, de acá. Cuando no esté energizado el relevo, hay contacto entre este COM y este NC que hace referencia a normalmente cerrado o normally closed por su significado en inglés. Este es normally closed, normally open, normalmente cerrado, normalmente abierto. ¿Qué quiere decir? Que ustedes acá, entre estos dos, pueden conectar, por ejemplo, un bombillo, ¿sí? O un foco en corriente alterna, pero ustedes lo activan y lo desactivan es con corriente directa. Entonces, cuando no está energizado el relevo, entonces aquí va a haber conducción entre estos dos. Una vez que yo energizo acá mi relevo, entonces él va a pasar de esta conexión de acá, de COM y NC, y la va a cambiar, perdón, entre COM y NO. Entonces ahí es cuando conmuta o cambia posición una vez que yo energice acá. Bueno, hay muchos tipos de relevos, pero digamos que en este caso ese es el más sencillo, el de 5 terminales. Bueno, quedaba algo más, algo adicional de interruptores, pero no voy a hablar de eso porque esto de pronto lo explico en un tiempo aparte en la próxima clase. Entonces, ¿todos ven acá? Sí, señor. Entonces, consulta para el día miércoles. Puede ser que yo tome al azar y le pida el favor a alguien que nos hable de esto, que son que termis, aquí está mal escrito, perdón. Vayan tomando ahí nota para que después no digan que termistor. Ahí les voy diciendo, los termistores son resistencias, pero que varían con la temperatura. Ojo, resistencias que varían con la temperatura y hay dos tipologías principales, entonces ojo con eso. ¿Cuál es el objetivo de esta consulta? Y eso es lo que me van a socializar el miércoles. Vuelvo y repito, tomo unas 3, 4 personas al azar y le digo, bueno, tal persona nos va a hablar de termistores y les recomiendo que preparen una presentación muy, pero muy pequeña y lo más importante, que nos dejen ver o que nos permitan ver el funcionamiento de cada uno de estos elementos, ¿sí? Pero en Proteus. ¿Claro está ahí lo que hay que hacer? Sí, Sí, señor. señor. Sí, entonces, ¿qué hay que consultar? Termistores, inductancias. Esto lo pueden conseguir como inductancias o bobinas. Inductancias o bobinas. Y fototransistores. Fototransistores. Entonces, al igual que los transistores bipolares que hemos trabajado, los fototransistores, la única diferencia que tendrían es que en vez de base, la base como tal, nosotros cómo la activaremos. ¿Cómo creen que activaríamos la base de este tipo de transistores? Como las fotoceldas con luz. Exacto, por eso se llaman foto, es decir, nosotros vamos a activar y desactivar este tipo de transistores es con luz, por eso son fototransistores, fotoceldas y demás. Entonces, ojo con esto, una aplicación de cada uno de estos elementos en Proteus. Si quieren, arman en un solo circuito y pueden integrar estos 3 elementos más todos los que hemos trabajado en el curso, ¿listo? Ojo porque este ya sería el último taller. Entonces, de igual manera, esta consulta entra como taller y voy a habilitar el espacio en el aula para que de todas maneras, así no les toque, por suerte no les toque socializarlo el miércoles, pero hay que subir esta consulta y la simulación en Proteus. ¿Listo? Sí, Por señor. favor, claro hasta aquí o hay alguna duda, inquietud. No es que comiencen después a preguntarme todo otra vez. ¿No? Bueno. Entonces, muchachos, en el aula virtual, Profe, señor, lo escucho. o sea, la simulación que presentamos es que sirvan esos tres en un circuito.
Pues O si cada uno por quieren aparte. en un solo circuito o cada uno aparte, es decir, como a ustedes se les facilite más, ¿vale? Ah, listo, bro. No, pues yo les recomendaría en un solo circuito, pero si ven que no, que se les complica mucho, entonces sencillamente me presentan cada uno aparte o los tres en uno solo. ¿Listo? Espérenme acá un momento. Bueno, entonces, en el aula virtual, muchachos, está ya asignada el laboratorio de 556. Como les decía, este ya va a ser como tal el último laboratorio virtual que vamos a trabajar en este curso. Este laboratorio es el que ustedes me deben subir a la plataforma de hoy en 8 días. Entonces, estas son, si no estoy mal, son 4 simulaciones que deben realizar en Proteus, ¿sí? Entonces voy a pasar a hacer una rápida explicación de cada uno. Entonces, como les digo, son única y exclusivamente aplicaciones con 556. En el primer circuito, nosotros tenemos un temporizador con 556, en el cual vamos a tener salidas complementarias. ¿Qué quiere decir salidas complementarias? Entonces, es algo muy parecido a lo que ustedes, perdón acá, muy parecido a lo que vamos a ver en estas gráficas. Entonces, ojo porque la guía, para que entiendan qué es lo que está haciendo cada uno de los circuitos, está acá en las gráficas. Entonces, tenemos acá temporizador A, que es esta parte, esta gráfica, y tenemos temporizador B, que es esta gráfica. Entonces, cuando dicen que tienen salidas complementarias, ¿qué quiere decir? Que si en este caso observen el nivel 0, tenemos 0 lógico, 1 lógico, 0 lógico. En el caso de la salida del temporizador B, tenemos 1 lógico, 0 lógico y nuevamente tenemos 1 lógico. ¿Qué ven ustedes aquí de particular en el comportamiento de la salida del temporizador A y el temporizador B? ¿Qué ven ustedes de particular o qué creen que nos dice esta gráfica? En el temporizador A inicia en 0 y en el B inicia en 1. Entonces, lo que quiere decir, muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que una es complementaria a la otra. ¿Qué quiere decir? Que si este es 0, la otra es 1. ¿Claro está ahí? Observemos aquí, cuando el temporizador A es 0, el temporizador B es 1, o B más o 0, ¿sí? Digamos que yo así como les estoy explicando como está en la gráfica, es exactamente lo mismo. Entonces, aquí cuando el temporizador A es más B, entonces el temporizador B es que 0, o 1, temporizador A es 1, y temporizador B es 0. Y así sucesivamente deben ir complementándose, es decir, ninguna de las dos puede ser ¿qué? 1, 1 y 1, o 0 y 0. No, si una es 0, obligatoriamente la otra tiene que ser ¿qué? 1. ¿Claro está ahí? Sí, Entonces, señor. mucho Sí, ojo, señor, profe. porque acá, perdón, acá, entonces aquí tienen. Esta es la gráfica para entender el funcionamiento de este, ¿sí? Ojo acá, entonces observen cómo está la disposición de los LEDs. Aquí tenemos dos LEDs en antiparalelo. ¿Qué quiere decir antiparalelo? Es decir, están en paralelo, pero observen, el ánodo de este está conectado al ¿qué? Al cátodo de este, ¿sí? Y viceversa, el ánodo de este está conectado ¿a qué? Al cátodo de este. Entonces, ojo con la polarización de estos LEDs en antiparalelo, ¿sí? Listo. Para este, aquí vamos a tener algo muy parecido, ¿sí? Perdón. Qué pena que es que me toca estoy sin mouse
Listo. Entonces, en el circuito, como ustedes pueden ver, tenemos acá la siguiente. ¿Qué podemos ver? Entonces, aquí tenemos salidas complementarias con un temporizador estable. Ojo porque aquí ya les hablé que es complementario. Ustedes ya han trabajado lo que es una estable. Entonces, ¿qué podemos decir del análisis de estas dos gráficas? Eso, todos están despiertos. Entonces, ojo, aquí tenemos, ¿sí? El nivel, o sea, aquí tenemos el montaje con 556 para complementarias monoestable. ¿Qué quiere decir? Entonces, acá, ojo, monoestable. Entonces, observen que solo es un pulso, ¿cierto? Si este se prende, el otro debe estar apagado y viceversa. Como vemos acá, entonces este está todo el tiempo apagado, se prende un poco y se vuelve a apagar. Entonces, mientras este esté encendido o tenga un 1 lógico, este momentáneamente, mientras este sea 1 lógico, este debe ser 0 lógico. Entonces, ¿qué va a pasar? Un LED va a prenderse un determinado momento y mientras este se prende, este va a estar de encendido a apagado y ya cuando este nuevamente se vuelva a apagar, este va a volver a encenderse. Aquí en estable, ¿qué tenemos? Entonces van a quedar intercambiando los estados. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí, Sí, señor, señor. es como que es automático. Y Exacto. prendí y no apagarlo. Tenemos es un circuito temporizador estable en los cuales, pues aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Sencillamente, estos LEDs van a ir sirviendo y apagando de manera intermitente o complementaria, como nos dice el circuito. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces observen, ¿qué tenemos acá? Aquí y esto va para todos los circuitos que tenemos de aquí en adelante. Entonces aquí tiene LM556A, LM556B. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto, si ustedes lo quieren, para facilidad de simulación, trabajan un solo 556 o trabajan dos 556. Eso ya lo dejo a decisión de ustedes. Pero, por ejemplo, aquí, ¿qué nos quieren decir? Aquí están tomando un solo 556, ¿sí? Sino que observen, tienen el A, que son estos terminales, ¿sí se acuerdan? Los que tienen por un lado, y tienen el otro 555 que está por el otro lado. ¿Sí se acuerdan que son dos 555 en uno? ¿Sí recuerdan o no? Que eso ya Sí, lo profe. aprendí en la clase. Sí, señor. Entonces, tengan cuidado con eso, muchachos. Ahora, para no demorarme ya tanto, entonces tenemos el segundo montaje, que es sencillamente un flip-flop. Ojo con este término, flip-flop, ¿sí? Con 556. Flip-flop, la traducción textual del inglés al español, así es como se escribe, como nosotros aquí en nuestro contexto le decimos a las chanclas o unas sandalias, ¿sí? ¿A qué hace referencia este término de flip-flop? Hace referencia que cuando más que referirse al término de chanclas o de sandalias, hace referencia que usted está dando un paso, que si está dando un paso hacia adelante, el otro está atrás o estático, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que uno va intercambiando pasos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Entonces, pasan a observar esta tabla de verdad. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener 4 estados, ¿sí? Y vamos a tener aquí lo que va a estar pasando en la salida de cada uno de los LEDs. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a observar también que aquí tenemos entradas. Entonces, ustedes me van a diseñar cómo vamos a hacer este cambio de pulsos. Observen que aquí aplica exactamente lo mismo que he venido hablando de 1 y 0 lógico, ¿sí? Recuerden que esto lo pueden asociar a 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, ¿sí? Entonces, con el set, ustedes activan el circuito y con el reset, pues esa palabra ustedes la han manejado mucho y saben que era el reset, ¿cierto? Reinicia y tenemos aquí la activación o el inicio. Entonces, el flip-flop sencillamente lo que nos va a estar indicando es el cambio de estos dos LEDs. Vamos a analizar únicamente de 5 y de 6.
Entonces, como les decía, tenemos de 5 y de 6, ¿sí? En la simulación ustedes van a ir verificando el cambio este. ¿Qué quiere decir? En el estado 1, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La entrada, set y reset, es decir, estos dos. Es decir, vamos a hablar de set y reset. Cuando es 1, quiere decir que tenemos aquí un 1 lógico y 0, 0 lógico. 1, 0, 1. ¿Listo? Entonces, en el estado 1, ¿qué pasa si yo mantengo set en bajo y reset en alto? Entonces, vamos a observar acá. ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar con los LEDs? Entonces, de 1 va a estar on, es decir, encendido, de 2 apagado, de 3 encendido, de 4 apagado, de 5 apagado y de 6 encendido. Entonces, lo que ustedes deben verificar en la simulación es que efectivamente pasa eso. Y así con cada uno de los posibles estados. Por ejemplo, pasemos ya al último. Entonces, estado 4, alto y alto. ¿Qué quiere decir? Que ustedes aquí tienen un alto y un alto. ¿Claro hasta aquí o hay dudas? Entonces el objetivo en este circuito es que ustedes vayan comprobando principalmente el comportamiento de 5 y de 6. Entonces, den cuenta que aquí van a estar intercambiándose. En el estado 1, entonces, cuando garantizan el estado 1, ¿sí? ¿Qué debe pasar? De 5 y de 6. De 5 apagado, de 6 encendido. Y así sucesivamente con cada uno de los estados. Entonces, en el estado 2, este de 5 encendido, de 6 apagado, ¿sí? En el estado 3, los dos encendidos. Y en el estado 4, los dos apagados. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, tenemos, perdón, tenemos otro tipo de aplicación del flip-flop. Este es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es también un flip-flop con 556. Entonces observen que aquí, vuelvo y repito, LM556 a LM556B. Entonces, este en teoría es solo un 556, sino que toman cada uno de sus dos segmentos. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Sencillamente vamos a comprobar qué va a pasar cuando ustedes le dan set y cuando le dan reset, es decir, cuando lo activan y cuando lo desactivan y o reinician. Entonces vamos a ver aquí el comportamiento, ¿sí? De 5 y de 6. Entonces ustedes van a hacer la analogía a lo que veíamos en este momento, lo relacionado a los elementos finales que vamos a estar utilizando en nuestros montajes y simulaciones de electrónica son varios dispositivos los cuales nos van a, ya nos hemos venido familiarizando o que sencillamente vamos a tener que estudiar un poquito más a fondo. Entonces vamos a comenzar con el condensador cerámico. De igual manera, algunos alcanzaron a trabajarlo en el laboratorio, pero como les decía, este es un condensador que no tiene polaridad. Es un condensador el cual tiene las mismas características de un condensador dieléctrico, con la diferencia que este tipo de condensador, pues, tiende a ser de una capacitancia muy baja, ¿sí? Entonces observemos que ellos tienen una forma de lenteja, por llamarlo así, ¿sí? La cual lo caracteriza. Entonces, estos condensadores, ojo, lo importante es que no tienen polaridad y los valores de capacitancia están en el orden de los picofaradios. Esto sencillamente nos da a entender que pues son condensadores de mucha menor capacitancia en relación a los dieléctricos que nosotros estuvimos trabajando. Una de las características principales de estos transistores es que la capacitancia que sale escrita o etiquetada en su superficie generalmente es un número 10 seguido de una X cantidad de ceros. Por ejemplo, si ustedes aquí ven un número 1, 0, 4, o es decir, 104, ¿qué quiere decir? Que es un 10 seguido de 4 ceros.
¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Un 10 seguido de 4 ceros, pues que va a estar en el orden de los 100.000 picofaradios. Es decir, la unidad como tal de este tipo de condensadores siempre van a ser los picofaradios. Ya lo que puede cambiar como tal es aquí la cifra significativa de este condensador. Bueno, el siguiente es el diodo, pues este ya lo trabajamos en el curso, entonces este no es necesario. Les pido disculpas porque esta es una presentación pues que con todos los, con esta modalidad virtual pues no pudimos trabajar. Aquí les quedo debiendo lo relacionado a la práctica de soldadura, que esto pues también era esencial, pero yo sé que todos no tenemos los elementos, entonces esta la verdad se las quedo debiendo y me comprometo a hacerla, lo relacionado a la soldadura, que es muy interesante. Otros elementos actuadores, recuerden que ya en clases pasadas les había comentado que los actuadores sencillamente son elementos los cuales nos permiten controlar o a través de una conexión eléctrica logramos obtener energía sonora. ¿Qué quiere decir? Un actuador sencillamente es un elemento que transforma un tipo de energía en otro tipo de energía. En este caso, aquí lo podemos asociar a un parlante, ¿sí? A una fuente sonora. ¿Qué es lo que hace? Transforma la energía eléctrica que ingresa por sus terminales o por sus cables y la transforma en sonido. Entonces, este tipo de zumbadores pues es muy común y de uso frecuente en lo relacionado a aplicaciones de electrónica, ¿sí? De igual manera, hay muchos tipos de zumbadores piezoeléctricos. Este tipo de zumbadores generalmente están diseñados para dar tonos en un selecto número de frecuencias. ¿Qué quiere decir? Esto es muy diferente a un parlante. Un parlante tiene la capacidad de generar ondas sonoras en un amplio espectro audible al oído humano, mientras que el zumbador piezoeléctrico pues da un rango muy limitado, es decir, nosotros como tal vamos a escuchar una pequeña variación de 3 a 5 tonos, pero ahí basta. No sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado alguna vez de los sonidos que producían antiguamente los videojuegos de 8 bits, es decir, de los juegos de hace mucho tiempo que eran básicamente sonidos generados con zumbadores piezoeléctricos, es decir, con tonos. Bueno, continuamos. Este que ustedes ya lo estuvieron trabajando a lo largo de todo el semestre, que es el LED 555 ya, condensador electrolítico o dieléctrico, que él también ya estuvimos trabajando y haciendo diferentes prácticas. El potenciómetro, que tal vez fue uno de los elementos que no alcanzamos a explicarlo muy a fondo de manera presencial, pero como les decía, es una resistencia eléctrica la cual nosotros podemos variar su valor a través del giro de esta perilla. Entonces, una resistencia variable o potenciómetro, como es un nombre ya técnico, entonces siempre está compuesto de 3 terminales, entre los cuales el del centro siempre va a ser el que se indica en el símbolo eléctrico con esta flecha. Ya los extremos ya es cada uno de los terminales de dicha resistencia. Por ejemplo, si aquí generalmente los valores de los potenciómetros lo tiene descrito en alguna de las partes o en alguna de las caras del potenciómetro. Puede estar por aquí en alguna parte de esta superficie o puede estar en la parte trasera, ¿sí? Entonces, generalmente vienen de diferentes gamas de valores. Es decir, aquí no, esto no está así totalmente estandarizado, sino que hay potenciómetros, perdón, de 1K, de 10K, de 100K, entonces de muchos valores. Como les decía, esos valores están etiquetados en alguna parte de la superficie del potenciómetro. Por ejemplo, si yo tengo un potenciómetro que es de 10K, ¿qué quiere decir? Que entre el centro y alguno de sus extremos, ¿sí? Es decir, ojo porque un punto en conexión común es el centro. Y si yo conecto, por ejemplo, un multímetro, perdón, si conecto un multímetro hacia uno de sus extremos, ¿sí? La variación que yo haga acá con la perilla, entonces puede ser que la resistencia aumente o disminuya, es decir, de acuerdo a la posición que yo ubique el potenciómetro, el multímetro, perdón,
Entonces puede ser que si giro hacia la izquierda va a aumentar o si gira a la derecha va a disminuir, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Sencillamente, dos puntos en común, uno gira la perilla y pues de acuerdo al sentido en que uno la gire, puede ser que aumente o disminuya el valor de la resistencia. ¿Qué quiere decir esto también? Que si es un potenciómetro, por ejemplo, de 10K, puede ser que entre estos dos terminales varíe de 0 a 10K. O si utilizo estos dos terminales, puede ser que aquí varíe de 10K a 0. Es decir, esto nosotros, pues, la verdad en la práctica era mucho más fácil de entender. Pero sencillamente eso es lo que nos quiere decir. Con dos terminales usted tiene la variación de la resistencia que esté indicada en el potenciómetro. Bueno, otro elemento muy importante que he visto en varias sugerencias de proyecto final es el transformador eléctrico. Este es un elemento supremamente importante en cualquier tipo de equipo eléctrico, informático o de computación. El transformador, como su propio nombre lo indica, es un elemento eléctrico. Ya en el argot de la electricidad y la electrónica, este se conoce como una máquina eléctrica. Las máquinas eléctricas son las que se encargan en transformar energía eléctrica en electricidad o en campos electromagnéticos. En este caso, los transformadores eléctricos tienen por un lado unas entradas y por otro lado tienen unas salidas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros por la red comercial eléctrica, nosotros recibimos dos tipos de corriente alterna o de voltaje alterno. Entonces, nosotros recibimos de la red eléctrica que comercializa la EPSA, recibimos redes monofásicas y redes trifásicas. Las redes monofásicas son las que se caracterizan por tener valores nominales de 120 voltios, mientras que las trifásicas generalmente se caracterizan por tener valores en el orden de los 220 voltios AC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestros equipos eléctricos, por ejemplo, en la casa, un computador, un televisor, sí, ellos inicialmente pueden recibir corriente alterna, pero en el orden de los 24 a 12 voltios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el trabajo de un transformador? Ellos toman esa red grande que nos entrega la EPSA, ¿sí? Y lo que se encarga de hacer es reducir, es decir, disminuir, por ejemplo, como vemos aquí en la gráfica. Estos son unos elementos que se llaman inductancias, que ya de eso vamos a hablar la próxima clase. Las inductancias, entonces, ellas, ¿qué es lo que hacen? Este arreglo de inductancias o de bobinas, lo que hace es de la entrada de los 120 voltios hace de la red monofásica comercial, no la transforma, por ejemplo, en 12 voltios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los cargadores de los computadores que ustedes tienen, por ejemplo, de los portátiles, internamente en esas cajitas negras que ustedes tienen ahí internamente está este dispositivo, un transformador que, como les digo, nos transforma corriente alterna también en corriente alterna, pero de un menor valor, ¿sí? Esa es la principal característica de los transformadores en equipos eléctricos de consumo final, como por ejemplo computadores, ordenadores y demás.